Sí, ya. Perfecto. Ahí sí se está mirando, ¿cierto? No, Allí. Sí, profe. sí, ahí ya. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista natural, siempre a las cuencas hidrográficas se las asocia con el ciclo hidrológico, o sea, con la generación de el agua, cómo se forma el agua, ¿cierto? Entonces, las cuencas hidrográficas, desde este punto de vista físico, ¿cierto? Que está asociado al ciclo hidrológico, entonces vemos que en este particular, ¿cierto? Hay varios componentes que lo integran, ¿sí? Por un lado está el tema climático, ¿cierto? Las condiciones climáticas de precipitación, de temperatura, de humedad relativa, ¿cierto? De la parte también de altitud, la altura sobre el nivel del mar, de cómo entonces está, digamos, sobre qué altitud y latitud se encuentra para poder definir cómo se presenta ese ciclo hidrológico, ¿cierto? Entonces, ya le decía, el componente climático es importante, el componente ya geológico de formación de suelos, ¿cierto? También es clave para que podamos nosotros mirar cómo funciona ese ciclo hidrológico. Vamos a analizar que es diferente el comportamiento del ciclo hidrológico en un bosque seco tropical a un bosque húmedo tropical. ¿Cierto? Las condiciones y las características por la condición climática es totalmente diferente. Entonces, asociándola a la cuenca, ya habíamos dicho, intervienen componentes como la parte climática, la parte geológica, geomorfológica, o sea, la geológica es el origen de la Tierra. Lo geomorfológico ya son las formas que presenta la Tierra. Ya la parte de suelo ya es el producto de esa evolución que ha tenido la Tierra, ¿cierto? Y con eso entonces también la presencia o ausencia de vegetación. Aquí vemos que un componente importante dentro de la cuenca es la vegetación. ¿Por qué? Porque es la que me regula el agua, no me genera el agua, no me produce. Ustedes ya deben de tener muy claro estos conceptos, ¿cierto? La vegetación no produce el agua, la vegetación lo que hace es regular el agua. ¿Cierto? Al regular, entonces, es un componente muy importante dentro del ciclo hidrológico. Por tanto, entonces, cuando se desprovee a a la tierra de ese componente importante que es la vegetación, entonces se genera toda una consecuencia fruto de esa desprotección de la vegetación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces en este caso no hay el componente que regule el agua. Cuando digo el regule el agua, es que la vegetación capta el agua, la tiene en su follaje, la tiene en sus tallos, la tiene en sus raíces y lo que va a ir haciendo es soltando poco a poco esa agua, ¿cierto? Entonces esa es la función de regulación del agua. Cuando no existe la vegetación, lo que hace es, una vez llueva, ¿cierto? Todo el agua se va a la escorrentía, va a fluir por la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, frente a ello, ¿sí? El tema de estas condiciones muy particulares de los componentes que integran este ciclo hidrológico y que nos da lugar también a lo que es la generación o el origen de las cuencas, pues están asociados a estos elementos básicos, ¿cierto? Naturalmente y físicamente sería eso, ¿cierto? Físicamente tendríamos eso, un proceso entonces de precipitación, de infiltración, de evapotranspiración, ¿cierto? De escorrentía, puede ser una escorrentía superficial, puede ser una escorrentía subterránea. Lo que vemos aquí entonces, esta parte de aquí es escorrentía superficial, ¿cierto? O flujo superficial. Y en esta parte de acá
cuando el agua se infiltra después de haber suplido todas las necesidades que tiene la parte superficial de agua, entonces toda esa agua se percola y lo que va a hacer es fluir por las corrientes internas que tiene la superficie terrestre, ¿cierto? Entonces, y eso me va a generar lo que va a ser el flujo de agua subterránea. Entonces, en algunos casos esas aguas pueden fluir y directamente llegar al mar, como pueden depositarse esas aguas aquí en aguas subterráneas, generando aquí las fuentes de agua subterránea. Entonces, este es desde el punto de vista natural, ¿cierto? Físico natural, cómo se originan las cuencas hidrográficas. Ustedes escucharon en el video que para el caso de la cuenca del río Bogotá, donde nace en la parte alta, en la parte de las alturas máximas, que en este caso serían los páramos, ¿cierto? Allá es donde nace. Por lo general, ¿cierto? Nuestras cuencas en nuestro país están más asociadas a cuencas de montaña, ¿sí? Pero esa no es la generalidad. También tenemos cuencas que se generan a partir de la planicie, pero por lo general yo hablaría que cerca de un 80-90% de nuestras cuencas se generan en la parte alta, ¿cierto? De ahí lo que hacen es fluir hacia la parte baja, hacia la parte plana, hacia la parte de llanura, como ocurre con la cuenca del río Mira. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros vemos, ¿sí? Esto es lo que, digamos, esquemáticamente podríamos resumir lo que conforma una cuenca, ¿cierto? Entonces, nace en la parte alta, tenemos acá en la parte alta es donde nace, acá en la parte alta es donde hay mayor humedad, donde la precipitación, ¿cierto? Las condiciones climáticas asociado a un tipo de vegetación lo que hace es captar esa agua, ¿cierto? Esa agua de la precipitación e irla soltando poco a poco para que se vayan generando múltiples afluentes, como lo podemos ver aquí, y hasta generar el curso de un río principal. Este es el curso de un río principal, como lo podemos ver aquí, ¿cierto? Este río nace en la montaña y finalmente deposita en el mar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos en las partes de una cuenca, podemos nosotros dividirla en tres, ¿cierto? En tres partes principalmente. Entonces, está la cuenca alta que está asociada a la zona donde nace, ¿cierto? Donde nace. Está la cuenca media donde se genera el curso principal. Digamos que aquí ya hay un canal más definido, porque aquí únicamente es la confluencia de varios afluentes, varios quebraditas, riachuelos, ¿cierto? Hasta generar aquí ya un canal principal. Y la parte baja, que es la parte ya donde deposita, ¿cierto? Donde desemboca toda esa agua que ha recogido desde la parte alta hasta la parte baja, ¿cierto? Y en este caso, como en el caso de la cuenca del río Mira, entonces hay una zona costera que no la podemos desconocer y que lo que también recalcaba Diego, ¿no? Y en lo que decía también en el video, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos hacer en la parte alta se va a ver reflejado en la parte baja. O también eh, los daños, los problemas que podamos observar en la parte baja es reflejo de lo que estamos haciendo en la parte alta, ¿cierto? O sea, si acá tenemos alta sedimentación, si tenemos un agua que viene totalmente no cristalina, sino de otros colores, ¿cierto? Como veíamos en la cuenca del río Bogotá, que eso llega de color verde, amarillo, gris, negro, ¿cierto? Eso es fruto de lo que nosotros estamos haciendo aguas arriba, ¿cierto? Aquí nosotros, si nos ubicamos en este punto de la desembocadura y vemos que no vemos el río en las condiciones naturales como debería ser, es fruto de lo que acá arriba, entonces está pasando aguas arriba, está pasando algo, ¿cierto? Algo que puede ser grave o puede ser leve, pero que está afectando al río, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, una preguntita. Señor. O sea, según lo que estaba diciendo,
Se puede decir que en la parte alta no se le determina como río, sino como quebrada o algo así. Son afluentes, todos son afluentes o aportarios o quebradas que todos están aportando directamente a ya la consolidación de un canal principal. Ustedes pueden observar aquí, ¿cierto? Acá arriba, aquí yo no puedo saber si este es el que nace, este es el más largo o será este, ¿cierto? Sino que aquí lo que está confluyendo muchos riachuelos, ¿cierto? Que van generando ya un canal principal. Pero en la parte media únicamente podemos ver ya el canal principal, porque hasta acá arriba todavía, si se dan cuenta, hay muchos tributarios. Y ahora vamos a observar en la cuenca del río Mira, hay muchos tributarios. Hasta que en la parte media ya se puede observar el canal principal, o sea, donde yo puedo decir, oh, este es el río Mira, este es el río Guaitara, este es el río Mayo o Juanambú, ¿cierto? Entonces, acá arriba este puede tener un nombre, este puede tener otro nombre, este puede tener otro nombre, depende del lugar donde esté ubicado, ¿cierto? Pero finalmente el de acá abajo es el nombre propio y general que va a primar sobre los demás pequeños. ¿Más preguntas? Hola, profe. Profe, que tengo otra duda, pero primero tengo que averiguar antes de preguntarle. Tranquilo. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Yo tenía una pregunta. Dígame. Cuando usted se refiere que hay ríos que crecen en zonas planas, ¿esas zonas planas son elevadas o son zonas planas pues, que dan al mar, o sea, que dan a la altura del mar, o cómo es ahí, profe? Bueno, sobre todo cuando hablamos de ríos que nacen en la parte plana, es cuando de pronto desde la parte superior, la parte de montaña, pues no se observa ningún riachuelo y muchas veces estos ríos, de pronto vamos acá, ¿cierto? Estos ríos superficialmente no recorre ningún riachuelo ni nada, sino que todo el agua se percola en el sentido de el tipo de suelo que predomina. Por ejemplo, este puede ser un tipo de suelo arenoso. Entonces, toda el agua que se precipita, entonces lo que va a hacer es infiltrarse hacia esta parte baja, ¿cierto? Hasta este canal que está aquí. ¿Y qué hace este canal? Como no encuentra facilidad de recorrer porque el tipo de suelo no le permite, entonces hace todo un canal interno y finalmente acá en la parte plana es donde ya sale a flote, sale a la parte superficial. Eso pasa. ¿Sí? Eso pasa. Entonces, nosotros muchas veces no nos damos cuenta o pues no entendemos por qué si por acá arriba en la parte superficial no hemos observado ningún riachuelo que recorra, ¿cierto? Que circule, pero a partir de cuando empezamos nosotros la parte plana, aquí es donde fluye, ¿cierto? Sale a la superficie y empieza a recorrer el agua, ¿cierto? Eso muchas veces pasa. O puede ser que esta agua subterránea también busca canales de evacuación y lo que hace es en la parte baja, entonces sale a flote y es donde recorre superficialmente. ¿Sí? ¿A qué se debe todo eso? A la configuración ya del terreno, el tipo de origen de suelo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay unas situaciones, aunque no es el caso general para nuestro país, pero puede presentarse en el caso por ejemplo, de los llanos orientales, ¿cierto? En los llanos orientales, entonces, aunque mayoría baja de la Sierra de la Macarena, ¿cierto? Pero algunos casos donde se han observado que en la mitad de la llanura, entonces de ahí surge un río. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y por qué? ¿Y de dónde sale ese río? No, lógicamente que asociado al ciclo hidrológico se ha presentado este tipo de situaciones. ¿Listo?
Profe, llega a hacer la pregunta que tenía la duda. Ujú. Según ya lo he escuchado, el río principal de acá sería el río Patía, ¿no? Acá de la parte de Roberto Payán, Mabuy Payán, todos estos municipios de acá, ¿no? Pero, o sea, la duda que tengo es que usted dice que los de arriba son influencers hacia ese río. Entonces, el río Telembí y el río Mabuy serían también influencers del río Patía, ¿no? Afluentes, Entonces, afluentes. Ujú. influencers. Entonces, al río Telembí se llamaría río, pues, se llamaría influencer. Afluentes, exactamente. Entonces, por ejemplo, mire, viéndolo como la gran cuenca que sería el río Patía, el río Pasto es un afluente del río Patía, el río Juanambú es un afluente del río Patía, desde acá, desde la zona alta, ¿cierto? El río Guaitara es un afluente del río Patía y tenemos el gran río que es el Patía, ¿cierto? El gran río. De ahí hacia abajo, todos los que llegan al río Patía, pues son afluentes, son considerados afluentes. Pero para efectos de lo que es el proceso de planificación, lo que hemos hecho es, este río de aquí lo vamos a estudiar, ¿cierto? Entonces este tiene un nombre, este se llama cuenca del río Mira. Este de acá es la cuenca del río Guaitara, este es la cuenca del río Juanambú, ¿cierto? Para consolidar lo que es el gran río Patía. ¿Listo? Eso para el ejemplo que está usted presentando, para la inquietud que tiene con el río Patía. Pero entonces vamos a mirar qué pasa con el río Mira, ¿cierto? Este es el río Mira del lado de Colombia. Recuerda que el río Mira es un río limítrofe, es un río binacional, ¿cierto? Estamos hablando de la cuenca binacional Mira-Mataje, ¿cierto? Entonces, cuenca binacional Mira, lo que está en azul, y este de aquí es Mataje. Sí, sí lo pueden observar. ¿Todos lo observan? Sí, profe. Sí, todos están observando, están pilas con eso, porque por lo menos ustedes deberían preocuparse por conocer muy bien la cuenca tutora de ustedes, que es la cuenca del río Mira. ¿Listo? Entonces, recuerden que aquí el departamento de Nariño, yo en la anterior clase le mostraba cómo estaba dividido en términos de cuencas. Entonces, mire, aquí tenemos la cuenca del río Mira, pero esto solo es del lado de Colombia. Entonces, ¿qué está pasando? Mire, la cuenca del río Mira nace en la zona alta, ¿cierto? Nace en la zona alta, en la zona montañosa, en la zona donde hay alta precipitación, que es en la parte aquí de Junín. O sea, ya les decía, la cuenca del río Mira se la dividió en tres partes, ¿cierto? La cuenca en dos partes, la cuenca alta y la cuenca baja. Esta ya es la parte baja de la cuenca del río Mira. La cuenca alta nace, o sea, la principal, a ver si alcanzo a mirar aquí. Esto. Aquí, lo que está delimitado en rojo, ¿sí lo pueden observar? ¿Todos? Quiero que me respondan, pero si Sí, observan, no profe. observan, ¿qué Profe, sí, pasa? mira. ¿Qué pasa? ¿Qué Profe, pasa? Señora. Entonces, esto que está en rojo, delimitado en rojo, todo eso es la gran cuenca del río Mira, tanto del lado ecuatoriano, este es el lado ecuatoriano, como del lado colombiano. Del lado colombiano, la cuenca del río Mira nace aquí, toda esta zona de aquí. ¿Esta zona de qué es? Esta zona aquí está Cumbal, está Ricaurte y está Mayama, esto aquí. Aquí es donde nace del lado colombiano, nace la cuenca del río Mira. Y lo que hace es todo esto fluir hacia acá abajo, ¿cierto? Ustedes miran aquí un límite que es azul, de color azul, ¿sí lo observan? sí. Eso, entonces se observa, aquí el Corpo Nariño lo que hizo y el Ministerio de Ambiente lo que hicieron fue, esta parte donde está limitado el azul, esta parte de aquí es la cuenca alta del río Mira del lado colombiano y esta parte de aquí hacia abajo es la cuenca baja del río Mira del lado colombiano. En el caso de Ecuador, mire el área tan grande que es del Ecuador,
¿cierto? ¿Dónde nace la cuenca del río Mira? Ustedes, ¿dónde podrían decir? ¿Por este lado o por este lado? Entonces, en este caso, mire, siempre uno coge el lado más largo de la cuenca. El lado más largo de la cuenca es esta parte de aquí. Aquí es donde nace el río Mira del lado del Ecuador. Esta parte de aquí se llama el páramo del Ángel. En el páramo del Ángel es donde nace la cuenca del río Mira del lado de Ecuador y recorre todo esto hasta que ingresa por este lado aquí de Piedra Sellada, ingresa a Colombia. ¿Listo? Y de parte de Colombia, de la parte del Mira de Colombia, ¿dónde nace? Nace en el volcán Chiles, Cumbal, toda esta zona de aquí de la Azufral, ¿cierto? Todo este corredor Paramono, es aquí donde nace y fluye hacia acá abajo. Entonces, ¿sí se dan cuenta la dimensión de la cuenca del río Mira? Sí, bien grande, profe. Eso. Entonces, mire que en ese particular, entonces, toda esta área sería la gran área o la gran cuenca del río Mira, ¿cierto? La cuenca binacional del río Mira. ¿Por qué? Porque en este caso, ya les había dicho, para el caso de el Mira, nace en Ecuador como gran área, nace en Colombia, pero en el caso del Ecuador, nace en el Ecuador y entra a Colombia a desembocar hasta acá, a Cabo Manglares. Acá es donde desemboca. Bien, entonces. O sea, profe, que, o sea, el verdadero nacimiento de la cuenca es en Ecuador, mejor dicho. El verdadero no. O sea, si nosotros podemos físicamente, de acuerdo a la teoría, dice que la cuenca para tener su origen siempre hay que buscar el río o digamos el afluente más lejano, que en este caso, por ejemplo, mostrando en este río, de pronto estamos únicamente revisando esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es del lado colombiano, ¿cierto? Este lado colombiano. Y del lado ecuatoriano, entonces nosotros nos vamos hacia el extremo, el extremo mayor de la cuenca del río Mira, que puede ser esto del lado ecuatoriano, ¿cierto? Entonces lo que hace es todo esto, después ingresa aquí al lado colombiano y finaliza acá y desemboca en el lado colombiano. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos de la cuenca del río Mira. ¿Cierto? Es la cuenca del río Mira. En este caso, entonces, miren, ustedes pueden darse aquí de pronto, no está tan evidente todos esos afluentes, pero ustedes pueden ver esas lineecitas azules que van llegando y confluyendo aquí al canal principal. Este es el canal principal, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha hecho? Todos estos riachuelos, porque este está en 3D, ¿cierto? Todos estos riachuelos que van recorriendo, van formando ese canal principal, ¿cierto? Del canal principal hasta desembocar acá. ¿Sí? Es lo que estamos nosotros observando aquí. Entonces, se ha dividido en cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. ¿Sí? La pregunta sería, ¿cuál de las tres partes de la cuenca es importante? ¿Qué dirían ustedes? Pues, profe, yo diría que todas, no que si esto se ve como un sistema, pues todas serían importantes. Sí. ¿Qué opinan los demás? Profe, para mí sería, o pues, todas son importantes, pero una de las más importantes sería, digo, la zona media, donde pues ya ahí se generan más que todo lo que tienen que ver con industria, todo lo que tiene que ver con la parte alimenticia. Entonces, pues, digamos que es la zona donde más se debe cuidar porque hay asentamientos y desde ahí empieza, diría yo, que la contaminación de los ríos. No sé, profe, si estaré equivocado. No, sí, ahí estoy recibiendo opiniones. Ajá. ¿Qué más opinan, Profe, señora? pues igual que mis compañeros, creo que todas son importantes, pero para mí personalmente creo que
la zona costera es un poco más importante porque es donde desemboca el río. Si es agua que viene, la cuenca que viene desde arriba y llega a la zona, pues a la zona media y no tiene dónde desembocar, entonces se inundaría. Pienso yo, ¿no? Bajo mi ignorancia, creo yo que la zona costera, que es donde desemboca, que es como la parte donde descansa ya, es para mí la zona más importante. Muy bien. ¿Quién más? Creo yo. Profe, bueno, teniendo en cuenta pues lo que dijeron anteriormente, ya que en la zona alta pues lo que se hace en la zona alta pues se ve evidenciado en la zona baja. Pues entonces en este caso pues para mí sería la cuenca alta la parte más importante de una cuenca hídrica, pues, ya que es el motor, mejor dicho, principal. Ya. Profe, yo creo que todo depende del contexto en el cual se mire, ¿no? Según lo que acá hace mi compañero Cristian, porque si se trata de la calidad y la conservación de la cuenca, entonces es como pues para mí, según lo que estoy mirando en toda la clase, es la cuenca alta porque depende de lo que se haga en la parte de arriba para que se mire reflejado en la cuenca media y en la cuenca baja. Entonces, si es en la parte de conservación y mantención de la cuenca, de la calidad del agua y todo lo demás, esa es la parte más importante, diría yo. Entonces, o sea, creo que dependiendo del contexto en el cual se mire, se le va dando la importancia a cada una de las zonas de la cuenca, pero creería que todas son extremadamente importantes. Ya, muy bien. Muy bien, o sea, lo que ustedes han dicho desde el punto de vista, claro, de lo que estamos nosotros analizando, todas las cuencas, todas, digamos, todas las partes, podríamos mirarla, que puede ser, digamos, que la parte baja sea la importante, la media sea importante. Entonces, para nosotros de pronto entrar a analizar y de pronto decidir cuál es la mejor, hay que conocer la función de cada una de estas partes de la cuenca. O sea, ¿cuál es la función entonces que tiene la parte alta de la cuenca? Va a ser la de recepción, la de regulación, aquí es donde nace el agua, ¿cierto? Donde nace el agua. Si nosotros en esta parte de acá, de la cuenca alta, nosotros aquí desproveemos de la vegetación, o sea, podemos tener regulación, podemos tener nosotros la zona donde capta, donde se amortigua el agua, si nosotros aquí fundamental es la presencia de vegetación. Si en esta zona de acá no existe vegetación, créame que aguas abajo nosotros no vamos a esperar que nosotros tengamos una cuenca, un río con la corriente de agua que necesitamos, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista funcional, esta zona de aquí es la de captación, esta zona de aquí es la de regulación, esta zona de aquí es la de amortiguación. ¿Qué quiere decir la de amortiguación? El agua cae a través de precipitación en esta zona alta. ¿Y qué es lo que hace ella? Entonces, la vegetación amortigua esa caída y usted sabe que una gota de agua puede generar erosión. Entonces, si tiene la vegetación, pues ahí la amortigua y lo que hace es ya bajarle la dinámica, la velocidad y la erosividad o la agresividad que puede tener el agua, ¿cierto? En el suelo. Entonces, aquí lo que hace es amortiguar. Aquí es donde nacen los riachuelos, están las fuentes de agua, ¿cierto? Que posteriormente entonces van a circular por la parte superficial. ¿Sí? Entonces, esa es la función de la parte alta. La parte media, ¿cuál es la función de esa parte media? Es de, entonces, canalizar a través de la generación de un canal principal, ¿cierto? Entonces, permitir que circule el agua.
permitir que circule el agua. Entonces puede ser que esta zona de acá llegue demasiado con alta velocidad, aquí va disminuyendo la velocidad y aquí es donde se va generando el canal principal. Este canal principal que entonces en su momento yo, digamos, para efectos de cualquier actividad lo puedo utilizar, ¿cierto? Puedo utilizar aquí para entonces criaderos de peces, para hidroeléctricas, ¿cierto? Para aprovechamiento del agua en todas sus formas y sus modos de aprovechar el agua. Entonces, en esta zona de aquí es donde se genera el canal principal, ¿cierto? Donde descansa el agua que viene de la parte alta. Y la parte baja, ¿cuál es su función? La de descargar el agua que viene de la parte alta, media y baja, descargarla hacia el océano. Entonces, aquí ya hay un canal más definido, más ancho, ¿cierto? Lo que hace el agua es, viene con mayor velocidad desde la parte alta, descansa, digamos, le quita velocidad en la parte media y descansa en la parte baja. Esta parte de aquí es más, como es, ya es más plana, ¿cierto? Es más llana. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues aquí entonces se va a generar todo estos remansos, ¿cierto? Estos remansos aquí. Entonces, hasta que desemboca el agua. ¿Cierto? Entonces, en términos funcionales, ¿sí? En conclusión, todas las partes son importantes. La parte alta, la parte media y la parte baja. Si no existe la parte alta, pues olvídese que yo voy a tener parte media y parte baja, ¿cierto? Si no tengo la parte media como ese canal que me permite yo circular el agua, pues difícilmente entonces va a continuar hacia la parte baja. Y si no tengo una forma como esa agua descargarla, ¿cierto? Ya sea a un lago principal o ya sea al océano, pues entonces agua que quedará retenida aquí y entonces ¿qué me generará? Toda esta zona se inundará en la parte media, ¿cierto? Se inundará. Entonces mire que, como le digo, desde la funcionalidad todo es importante. ¿Listo? Y la parte costera, ¿por qué cumple un papel importante? Porque es acá donde, lo que le digo, todo lo que viene desde la parte alta, entonces desemboca, ¿cierto? Y se descarga en la parte costera. Ahora sí, la pregunta sería, ¿cómo llega esta agua a la zona costera? ¿Llega en la misma cantidad y calidad? ¿Cierto? Entonces, yo voy a mirar que si yo tomo un punto de agua acá, una muestra de agua acá, ¿cierto? En las condiciones naturales, esperaría que esa misma calidad yo la pueda aquí en la desembocadura mantener, ¿cierto? Pero eso no pasa en nuestros ríos. Eso no está pasando en nuestros ríos. Desafortunadamente, muchas de las poblaciones están asentadas en la parte media y en la parte alta, sin decir que en la parte media y en la parte baja, perdón, sin decir que en la parte alta no hay población. Claro que hay población. Hay poblaciones que están ubicadas a 3.000 metros, 3.400 metros, ¿cierto? Acá en la parte alta, al haber población, pues imagínense todo lo que me puede causar con todas las actividades que hace el hombre acá en la parte alta. Entonces, ¿qué me va a generar? Si entonces las actividades humanas están dedicadas a la parte doméstica, a la parte de agricultura, ganadería, industria, entonces esa agua desde acá, desde donde nace, ya está contaminada y pues, ¿qué esperaría yo al final? Voy a esperar que todo esté contaminado. ¿Ve? Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Porque, o sea, ¿cuál es la preocupación de nosotros los planificadores de cuencas? ¿Cuál es la preocupación? Es que no solo la responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad de proteger, conservar y cuidar solo es los que estamos ubicados en la parte alta. También nos asiste responsabilidad los de la parte media y nos asiste la responsabilidad los de la parte baja, ¿cierto? O sea, la cantidad de agua que se deposite acá va a depender de la cantidad de agua que recepcione estos elementos que componen la cuenca, ¿cierto? Entonces, si de acá hay alta presión para que se deforeste, los de acá están presionando que se deforeste, ¿qué voy a esperar al día de mañana? No voy a esperar buena cantidad ni calidad de agua. ¿Ve? Entonces, esa es la integralidad
que tenemos nosotros que empezar a analizar. Y lo que hemos dicho, lo que veamos acá, ¿cierto? En la parte baja y en la parte ya costera, ¿cierto? Lo que nosotros podamos percibir de esa descarga de agua es lo que está pasando aguas arriba. Entonces, yo no puedo decir, bueno, a mí no me importa qué es lo que está pasando allá arriba. Tiene que preocuparme porque no es que yo vivo aquí en la costa, ¿cierto? Y entonces yo no puedo tomar el agua. Si no puedo tomar el agua de la corriente hídrica superficial, ¿cierto? Entonces tengo que preocuparme y decir, bueno, señores de la cuenca media y de la cuenca baja, hagamos algo para que en la cuenca realmente tenga un agua de mejor calidad. ¿Sí? Lo mismo los de la parte media, lo mismo debemos de preocuparnos los de la parte alta. Entonces, por eso es que estamos hablando de que todo hay que mirarlo desde un enfoque sistémico, un enfoque integral, un enfoque holístico, ¿cierto? Porque todos hacemos parte de la cuenca. No entonces solo yo me interesa la cuenca o los de la parte media y los de la parte baja. A todos nos debe interesar. ¿Listo? Entonces, es lo que está pasando en esta cuenca del río Mira. ¿Qué está pasando? Hay una problemática aquí que nosotros tenemos con la cuenca del río Mira, y es que como ustedes ven en proporcionalidad, ¿cierto? Aquí, cuando ingresa desde el Ecuador el río Mira, desde el Ecuador ingresa a Colombia, aquí ya está contaminada. Está contaminada. Entonces, en el 2013, cuando nos reunimos con el Ministerio de Ambiente del Ecuador, le dijimos, señores, se trata de que nosotros, los colombianos, estamos recibiendo un río sucio, un río contaminado, un río que no es aprovechable, un río que pues a la larga y en la dinámica que se está llevando no puede ser aprovechable desde ningún punto de vista. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que tanto ustedes, Ministerio de Ecuador, como Ministerio de Ambiente de Colombia, pues empecemos a mirar a ver qué acciones podemos emprender para mejorar, ¿cierto? Entonces ellos nos decían, mire, hay una situación aquí, desde luego que por donde está el río Mire en Ecuador, claro que hay población y todo eso, pero decía, mire, los mayores problemas de contaminación es cuando el río entra a Colombia y aquí, en esta parte de aquí del Nulpe, ¿cierto? Aquí donde se han presentado los mayores problemas de derrame de crudo. Ahí es donde ha habido problemas de contaminación que ha sido grave para el río Mira. No es tanto de nosotros. Entonces ahí dábamos, pues unos se tiraban la pelota, ¿cierto? De los unos a los otros. Finalmente nosotros los planificadores que decíamos, bueno, pongámosle allí ya, pongámosle ya responsabilidad a todo eso y trabajemos de manera integral. ¿Sí? Trabajemos de manera integral. Entonces, en este particular, lo mismo pasa con la cuenca Carchi-Guaitara. ¿Sí? La cuenca del río Carchi-Guaitara, que es la cuenca de acá, el río del puente internacional de Rumichaca, los que conocen Tulcán, los que conocen Ecuador por este lado de acá de Ipiales, ¿cierto? Ese río que por donde se construyó y está el puente de Rumichaca, ese es el río Guaitara, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa el río Guaitara? Nace en Colombia, pasa al Ecuador, Tulcán es uno de los municipios que descarga todas esas aguas negras al río Guaitara y después entra a Colombia por por el puente de Rumichaca, entra a Colombia. ¿Y cómo entra a Colombia? Pues contaminado, ¿cierto? Entonces, por eso es la preocupación en esos procesos de planificación compartida de cuencas binacionales. No sé qué pasa y lo mismo creo que está pasando en la cuenca del río Guaitara, del río Arauca, perdón, ¿cierto? Entonces, en ese caso, y en el río San Miguel, sí, entonces aquí hay que trabajar de manera integral. De manera integral, ¿por qué? Porque entonces lo que les mostraba yo acá en este caso, ¿cierto? ¿Puede decir que la parte alta es importante? Claro, claro que es importante. Esta parte alta de la cuenca. Esta es la parte media de la cuenca y esta es la parte baja de la cuenca.
Es decir, que solo es importante la parte alta, no. Que solo es importante la parte media, no. Solo es importante la parte baja, no. Todo, todo en su integralidad, desde la función que cumple cada una de las partes, son importantes. Por eso es importante mantenerlas, planificarlas de la mejor manera. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Será que habrían cuencas que no tienen desembocadura? Por lo general, pues también puede pasar y eso nos hemos dado cuenta ¿en qué es? En La Guajira. La Guajira puede pasar que en esta parte de acá nacen, es lo mismo que le hablábamos lo del planicie, ¿cierto? En esta parte de acá nacen, la Sierra Nevada nacen los ríos, ¿cierto? Entonces llegan hasta la parte media y de ahí desapareció. Desapareció. Uno dice, ¿qué pasó allí? Por lo general uno sigue por el rastro del canal del agua, ¿cierto? Entonces aquí hubo una parte alta, una parte media y desapareció esto de aquí. ¿Qué pasa? Entonces toda esta agua de aquí, volvemos nuevamente, al origen del suelo, pueden ser suelos arenosos, se infiltra y se va hacia la parte subterránea. Puede pasar, claro. Pero entonces todo eso está asociado al tipo de origen del suelo, ¿no? Origen del suelo. Me disculpan Profe, un momento. Sí, dígame, una consultica. dígame. Cuando hablamos de la parte de zona costera, hablamos a veces de marea alta, dice que se debería más que todo cuando hay luna. Eso también depende mucho de la parte del río, de las cuencas hidrográficas. No. Ya esa ya es otra dinámica, ¿no? Es otra dinámica, ya tiene que ver con lo que es la rotación de la Tierra y todo eso, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues, ¿cuál es el problema acá en la zona costera? ¿Cierto? Aquí en esta zona de aquí se alcanzan a ver un puntero. En esta parte de aquí, esta es la zona límite, ¿cierto? La zona límite entre la zona continental y la zona marítima. Aquí en esta zona es donde existe un tipo de vegetación, ¿cierto? Hay un tipo de vegetación que es una vegetación natural que sirve de barrera. ¿Qué pasa? Al no existir esta vegetación que sirve de barrera, toda esta agua del mar puede ingresar hacia la parte continental. Y entonces usted sabe que el agua, la marea y todo eso puede hacer que esta agua que ingresa acá, al regresar o al retornar nuevamente a la zona marítima, puede ir arrastrando suelo, puede ir arrastrando vegetación, puede ir arrastrando, y eso es lo que se está presentando en los problemas, en los graves problemas de socavación, ¿cierto? Entonces, cada vez el mar va carcomiendo, como coloquialmente se dice, ¿cierto? Cada vez el mar lo que va haciendo es comiéndose parte de esta zona continental, ¿cierto? De ahí la importancia de esa vegetación de barrera, ¿cierto? Que sirve de barrera entre la parte marítima y la parte continental, ¿sí? Entonces, al no existir eso, ¿qué pasa? Constantemente esto hacia acá va a estar inundándose,
¿cierto? Normalmente o naturalmente sí se presenta, pero ¿qué puede pasar? Que entonces es tanta la actividad o las condiciones marítimas, ¿cierto? Que pueden ir con esto de cambio climático y todo eso, entonces puede elevarse la marea, ¿cierto? Entonces que esas olas van a ingresar a la parte continental. ¿Sí? Y eso es el grave problema, lo que le digo, que se está presentando en la zona de Tumaco. Por una parte, sucede tanto que al eliminar esta vegetación de barrera, ¿sí? Entonces el mar se está ingresando o lo contrario. Puede ser que todo el suelo que acá arriba arrastra los afluentes, arrastra el agua y usted sabe que el agua tiene una fuerza, ¿cierto? Que puede ir arrastrando todo, que puede ser también que la parte marítima, la parte continental puede ir, mm, ocupando esta área, estas áreas aquí marítimas. Y entonces aquí en esta zona de aquí hay una sedimentación y hay una ampliación de esa parte continental hacia la parte marítima, ¿cierto? Este es el fenómeno de la sedimentación, ¿cierto? Porque todo el arrastre del suelo se viene hacia la parte de acá, hacia la parte costera. De ahí entonces entender y comprender y nuevamente resaltar la importancia que cubre, que tiene, perdón, la vegetación y un tipo de vegetación que es natural que está asociada a este tipo de ecosistemas, ¿cierto? Lo mismo pasa en los ríos. En los ríos, en cada margen, ¿cierto? Esta zona de aquí, ¿cierto? Existe un tipo de vegetación que sirve de barrera. En la medida que yo elimino esto, ¿qué hace? Entonces, el cauce del río se va ampliando y cada vez más se va ampliando y cada vez más se va ampliando, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, la dinámica de la cuenca. Cada uno de los elementos que integra a esa cuenca están allí naturalmente para cumplir una función. El problema es nuestro, del hombre que no ha tenido la capacidad de entender eso. Y después decimos, ¿por qué se presenta esa inundación? Pues desde luego, porque no existen esas barreras. No existen esas barreras naturales. Nosotros como hombre, por la ambición de tener un metro más, un centímetro más de tierra, ¿qué hemos hecho? Eliminado esas barreras. ¿Listo? Ahora sí, veamos cuáles son los componentes de una cuenca. Si ustedes me permiten, denme unos minutos y regreso. Permítanme un momento. Vayan allí revisando la diapositiva que está ahí. Denme unos minutos.
componentes de una cuenca, ¿cierto? Entonces, los componentes de una cuenca, los componentes básicos de una cuenca son la vertiente, ¿cierto? El canal principal o talweg, el perímetro, límite topográfico y límite freático. Son componentes, como les digo, básicos que ustedes van a tener que familiarizarse con estos términos, manejar estos términos y a partir de ello entonces poder dar cuenta de lo que les corresponda ya de pronto hacer el análisis o hacer la recomendación, hacer como el análisis, perdón, de lo que nosotros vamos a mirar posteriormente. Entonces vamos a ver a qué se refiere la vertiente. Como vertiente nosotros podemos analizar como los lados de la cuenca, ¿cierto? O sea, nosotros podemos ubicarnos en el canal principal, que es este, ¿cierto? Pero entonces hay un lado derecho y hay un lado izquierdo de la cuenca, ¿cierto? Entonces, este lado derecho sería el lado 1, ¿cierto? Y el lado izquierdo sería el lado 2, ¿cierto? A estos lados no se le llaman lados, sino vertientes, ¿cierto? Esta sería la vertiente 2 o la vertiente izquierda y esta sería la vertiente derecha, ¿cierto? Entonces, la vertiente vendrían a ser los lados, los lados que corresponden, ¿cierto? Al área que corresponde después de la divisoria o del canal principal, ¿cierto? En este caso, entonces, en este particular, ¿cuáles serían las vertientes? Nosotros tendríamos entonces, mire que aquí nos forma un canal principal que es este, ¿cierto? El río de la desembocadura, ¿cierto? Entonces, este sería la vertiente izquierda, ¿cierto? Y esta sería la vertiente derecha, ¿cierto? Después de el canal. ¿Qué nos está quedando como este intermedio, ¿cierto? Pero entonces, por las áreas que divide el canal principal, ¿cierto? Vendrían siendo las vertientes, el área que divide, ¿cierto? El canal principal. Entonces, el lado A y el lado B o la vertiente A y la vertiente B, ¿cierto? Esa viene siendo la vertiente. El canal principal o el talweg, ¿cierto? Aquí vendría siendo. Aquí nosotros tenemos para este caso como vertiente, ¿cierto? Esta sería. Antes que siga, al lado de mirar la vertiente, me tengo que ubicar río abajo, o sea, como baja el río, para mirar con la derecha y con la izquierda, o cómo sería ahí. Siempre nosotros debemos de tener en cuenta dónde nace y dónde finaliza, ¿cierto? El río. Para este caso nace, para el caso del río, mira, nace en el sur y desemboca en el norte. Para otros casos nace en el norte y desemboca en el sur. Todo depende, es la mirada desde donde nace hasta donde desemboca. ¿Listo? Tenemos que mirarlo en esa dirección, desde donde nace hasta donde desemboca. Entonces, vemos aquí que existe este canal principal, que es el que me divide en el área A y en el área B, en el área derecha y en el área izquierda, ¿cierto? O sea, son las áreas que divide, las dos áreas que divide el canal principal, en el área 1 y en el área 2, ¿cierto? Que encierra también el perímetro de la cuenca. ¿Listo? Y todo esto se proyecta hacia acá, ¿cierto? Todo esto se tendría que proyectar hacia acá. Aquí es la entrada del río, mire, este es el río principal, ¿cierto? Entonces, aquí es donde a mí me divide, ¿cierto? Este canal principal es el que me va a dividir, entonces, en la vertiente derecha, ¿cierto? Y en la vertiente izquierda. ¿Bien? Entonces, a eso hacemos referencia a la vertiente. Ahora sí, el canal principal o talweg, el mismo nombre lo dice, canal principal o talweg. En este caso, ¿cuál es el canal principal? Este, el que estaba subrayando de rojo, este es el canal principal o también llamado talweg. ¿Sí? Termina en G, talweg, ¿cierto? Todo este es el canal principal del río. Una vez ya
lo que habíamos visto acá, ¿cierto? Una vez el río, después de que confluyen muchos nacimientos, muchos riachuelos, ¿cierto? Entonces ya me va consolidando de aquí en adelante el canal principal. Este es el canal principal, ¿cierto? De este río. A este canal principal, hacia arriba no podría hablar de un canal principal o tal, ¿cierto? Porque apenas se está formando el río. Ya en la parte media, a partir de aquí hacia abajo, es como ya se consolida el canal principal o también llamado talweg. ¿Listo? ¿A qué hace referencia el perímetro? El perímetro es esa línea que encierra la cuenca, ¿cierto? Es esta, toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí, toda esta línea azul, ¿cierto? Que ahorita la estoy subrayando con amarillo. Toda esta parte de aquí es lo que encierra la cuenca, ¿cierto? Ese es el perímetro de la cuenca. Este es el perímetro de la cuenca. ¿Listo? Entonces, ¿qué vendría siendo? Estas son líneas imaginarias que en el caso de con el apoyo de la cartografía, ¿cierto? De las imágenes satelitales, pues yo puedo hacer este trazo de esta línea, ¿cierto? De esta línea, de este perímetro, ¿cierto? De este perímetro. El problema en este caso es, para nosotros acá abajo, era tener que mirar qué ríos, a ver, qué ríos van para el río Rosario y qué ríos llegan aquí a Almira, ¿cierto? Entonces, todo eso era un trabajito que teníamos que nosotros hacer. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la orientación de los ríos, ¿cierto? Entonces, este, por ejemplo, va para el río Rosario. Todo esto de aquí, mire, desde este más extremo, así pequeñito, entonces tenemos que mirar la dirección. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia qué canal va? ¿Cierto? Entonces, en este caso, en esa divisoria es por ahí por donde se traza el perímetro, ¿cierto? El perímetro es la línea que encierra el área de la cuenca. A eso le denominamos nosotros perímetro. Ahora sí, límite topográfico. Este límite topográfico hace referencia, ¿cierto?, al límite superficial por donde yo puedo observar, digamos que se limita visualmente la cuenca. En este caso, como ustedes pueden observar, ¿cierto? El límite topográfico está haciendo referencia a las partes más altas de la cuenca, los picos más altos de la cuenca, ¿cierto? Entonces, este es el límite topográfico. Yo siempre me guío cuando voy a hacer la divisoria de aguas, ¿cierto? Siempre me voy para el caso de las cuencas de montaña, siempre me voy a guiar es por las áreas o las partes más altas de la cuenca, que en este caso puede corresponder a un volcán, a un nevado, a un páramo, ¿cierto? Esas son las partes altas. Ese vendría siendo el límite topográfico, que para este caso, ¿cierto? Siempre estoy, en este caso, para yo haber delimitado esta parte alta, siempre me guié por las partes más altas, ya sea una montaña, una colina, ¿cierto? Que me permita a mí aquí visualmente dividir la cuenca, ¿cierto? De aquí entonces para acá corresponde a una cuenca y de aquí para acá corresponde a otra cuenca. ¿Listo? Ese es el límite topográfico. Y el límite freático que en esta parte estamos también, es importante definirla, es la parte ya no la superficial, sino la subterránea. El límite donde la cuenca puede llegar a depositar sus aguas subterráneas, ¿cierto? O sea, donde existe ese yacimiento, perdón, aquí no es este, es este. Este es el mar, este no es. Este es el mar. Entonces, toda esta parte de aquí, ¿cierto?
esta parte de aquí es el límite freático, o sea, desde la parte superficial hasta hacia la parte subterránea, hasta dónde llega. Entonces yo estoy mirando que por donde tracé la línea roja es el límite subterráneo o límite freático, es donde llega, ¿cierto?, a depositarse esas aguas subterráneas. Recuerda acá, estábamos hablando de estas aguas subterráneas. Entonces, mire, aquí únicamente este es el límite topográfico, ¿cierto? Lo que yo puedo definir como el límite por donde va la cuenca hidrográfica, ¿cierto? Pero otra cosa es el límite freático, es donde por la infiltración hasta dónde llega a depositar las aguas que en esa cuenca, ¿cierto? Se infiltran esas aguas fruto de la precipitación. Entonces, esta parte de aquí vendría siendo el límite freático. ¿Listo? Donde están esos yacimientos de agua subterránea. Entonces, la cuenca hidrográfica no solo se la analiza desde el punto de vista superficial, sino subterráneo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros asociando la cuenca a un ciclo hidrológico, ¿cierto? O sea, el agua que precipita, ¿cierto? Parte del agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que suplir? Las necesidades primero del agua de las plantas, del suelo y todo eso. Cuando el suelo ya está a capacidad de campo, ¿cierto? Recuerda esos conceptos de capacidad de campo. Entonces, ¿qué hace? Entonces, uno, el agua sigue circulando hacia la parte subterránea y lo otro, el agua circula por la parte superficial, ¿cierto? Ese es como el recorrido que hace el agua. Una vez precipite, si viene de un intenso verano, ¿qué tiene que hacer? Primero, entonces, el suelo tendría que absorber toda la cantidad de agua que se necesita, ¿cierto? Estar a capacidad de campo, la vegetación también captar toda la cantidad de agua que requieren, el agua que sobra o bien se infiltra y una vez se infiltre, el resto de agua es la que recorre por la parte superficial, ¿cierto? Esa es como el recorrido que hace agua, entonces, que hace el agua. Entonces, por eso es importante no solo ver la cuenca desde el punto de vista superficial, sino subterráneo. ¿Por qué subterráneo? Porque en ese particular también nosotros podemos, desde el punto de vista de aprovechamiento, aprovechar no solo el agua subterránea, es superficial, sino subterránea, que ahí estaría, digamos, gran parte del futuro del aprovechamiento de agua en nuestro país. ¿Listo? Entonces, en ese particular, para el caso de lo que yo les exponía aquí, ¿cierto? Aquí, entonces, como todas estas zonas de aquí está inundada, habría un nivel freático, puede ser que no haya un nivel freático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda esa zona está se ha encharcado, se ha inundado, está generalmente son suelos inundables, ¿cierto? Para el caso de la costa pacífica. ¿Sí está claro los conceptos o no? Sí, profe. Bueno. Entonces, claramente esos 5 componentes, ¿no? Las vertientes, canal principal o talware, el perímetro, el límite topográfico y el límite freático. El límite topográfico es la parte superficial, es las máximas alturas, y el límite topográfico es la máxima profundidad que puede adquirir la cuenca donde deposita sus aguas. Básicamente sería esto. Entonces, por ejemplo, en este caso había un nivel freático, hasta aquí no, porque, digamos, no se observa las aguas subterráneas. Puede ser que esto continúe hacia acá abajo y acá abajo estén el depósito de aguas. Entonces, ¿hasta dónde llegaría el límite de aguas, límite freático? Hasta acá, ¿cierto? Llegaría. ¿Sí? Para el caso de por esta vertiente, entonces el límite topográfico lo observamos aquí, que es aquí donde están los manantiales de agua subterránea, ¿cierto? O depósitos de agua subterránea. Entonces, por eso es que la cuenca se la ve también de manera integral desde el punto de vista superficial y subterráneo. Por eso no podemos nosotros descartar que en el caso de la cuenca del río Mira, ¿cierto? La cuenca del río Mira, ¿sí?
En esta parte de acá no podemos tener nosotros, digamos, toda esta zona de acá es privilegiada porque capta el agua superficial de buena calidad y la utiliza para los diferentes usos, ¿cierto? Pero en esta parte de acá donde paradójicamente es la zona más lluviosa, donde hay más disponibilidad de agua, pero en calidad no podemos, entonces, ¿qué hacemos acá en Tumaco? Nosotros necesariamente tenemos que recurrir a esas aguas subterráneas. Por eso entonces, el límite, ¿cierto? El límite topográfico superficial me está diciendo que este es el perímetro y todo lo que yo pueda proyectar hacia la profundidad, ahí es donde yo voy a tener que garantizar que toda esa agua que se infiltra hacia la parte subterránea esté en buena calidad porque posteriormente la voy a utilizar. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Por área y por las condiciones que yo puedo encontrar dentro de lo que es una cuenca, ¿cierto? Entonces, ya decíamos que tenemos unos afluentes mayores, menores. Entonces, a estas áreas hidrográficas que se las ha clasificado como cuenca, subcuenca y microcuenca. ¿Cierto? Entonces, la cuenca es todo lo que ustedes pueden percibir, lo que corresponde, lo que encierra el perímetro de color negro. Todo esto es la gran cuenca, que para el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos con el río Patía, todo esto sería la gran cuenca del río Patía, ¿cierto? Pero a esta cuenca le confluye una subcuenca, que esta sería la subcuenca, ¿cierto? Esta sería la subcuenca. Esta es la subcuenca. Y que a su vez a esta subcuenca le confluye esta microcuenca, ¿cierto? Esta microcuenca. Entonces ahí podemos observar y nosotros diríamos que la cuenca es la suma de subcuencas y la suma de, la subcuenca es la suma de las microcuencas. ¿Listo? Entonces, ahí es como el análisis desde el punto de vista en términos de la zonificación hidrográfica es lo que se hace, ¿cierto? Dividir las cuencas en grandes cuencas, en cuencas, en subcuencas y en microcuencas. Bueno. Vamos a mirar los tipos de cuencas. Bueno, entonces, vamos a mirar que los tipos de cuencas, ¿no? Entonces, hay cuencas que son receptoras, hay cuencas que sirven como canal o garganta y hay cuencas que donde nos sirve para el descargue o el desagüe o digamos la desembocadura del agua, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de cuencas receptoras, ¿cierto? Entonces vamos a nosotros a tener cuencas que para este caso, a ver si acá lo podemos aquí. Entonces,
podemos tener entonces lo que yo les decía. Aquí esta es una cuenca receptora, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué hace esta parte de aquí? Esta parte de aquí, entonces, o sea, dentro de la cuenca yo puedo tener una parte de recepción, otra parte de inyección o de desembocadura, ¿cierto? Entonces, la cuenca receptora en este caso es que lo que hace este río principal aquí, mostrándole la cuenca receptora. Entonces, lo que hace es recibir todo lo que corresponde a los afluentes, ¿cierto? A los riachuelos, a los nacimientos de agua. ¿Cierto? Entonces, lo que hace es recibir, ¿cierto? Recibir aquí toda el agua que va a circular desde la parte alta. Yo puedo encontrar incluso una densidad de drenaje de este tipo, ¿cierto? Una cuenca bastante densificada en términos de drenaje. Entonces, toda esta parte de aquí se le denominaría la cuenca, ¿cierto? O la parte de cuenca de recepción. ¿Cierto? Tenemos la parte de canal o garganta, ¿cierto? Que en este caso sería esto. Este es el canal o garganta, ¿cierto? Entonces otro tipo de cuenca donde yo puedo tener aquí que ellas únicamente lo que hacen es servir de canal para conducir el agua. Y lo otro es el canal, el canal de de eyección, ¿cierto? Que entonces el agua viene así, viene el canal así, ¿cierto? Desde la parte alta. Y entonces sucede y ocurre que aquí lo que hace así es la cuenca, desembocar de esta manera, ¿cierto? Entonces aquí lo que me está formando es este abanico, ¿cierto? Me forma este abanico y es aquí, entonces en esta parte de acá donde deposita, ¿cierto? Donde deposita el agua. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cuencas receptoras, es la formación de ir formando ya el río, ¿cierto? Aquí la parte del canal que va ya generando el río una vez haya recepcionado cantidad de agua y finalmente eso donde va a depositar puede ser que digamos viene desde la parte alta, ¿cierto? Y únicamente desemboque de esta manera, ¿cierto? Hacia la parte acá oceánica. O puede ser para otros casos de montaña, ya le especificaba, que entonces se va formando así, ¿cierto? Un abanico. Esta es el canal de deyección, o sea, toda esta agua por la cantidad, por todo eso, entonces deposita todo el suelo, piedras y todo eso en esta parte, ¿cierto? Y formando un abanico hasta desembocar todo el agua acá. Veamos los tipos de cuenca de acuerdo a la vertiente. Entonces nosotros tenemos cuencas tipo embudo, tipo corredor o tipo canalete, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de cuencas, cuando hablamos de tipo embudo, hagamos de cuenta que entonces, digamos, la cuenca es esto, ¿cierto? Entonces, aquí todo el agua que va llegando desde acá, desde acá, ¿cierto? Y después me va generando este embudo, ¿cierto? Y aquí es donde me forma el canal, ¿cierto? Este sería tipo de cuenca tipo embudo, ¿cierto? El otro puede ser que en el caso del tipo corredor, ¿cierto? Entonces lo que hace es Profe, no se escucha. ¿cómo? No se está escuchando lo que No, no, lo no, es último que que no, usted no dijo. estaba hablando. Espéreme. Ah, Espéreme un momento.
Perdón. Entonces, el tipo corredor, ¿cierto? El tipo corredor, entonces, lo que se hace es, aquí está el curso del agua, ¿cierto? Entonces, todas las aguas van llegando acá, ¿cierto? Todas las corrientes de agua van llegando acá. Discúlpenme allí como fui un poquito tosca aquí. Entonces, todos van llegando de esta manera, ¿cierto? Todo va llegando de esta manera. ¿Sí? Entonces, todo lo que va confluyendo es generando este corredor de agua, ¿cierto? O hay otras que digamos, van depositando hacia este, ¿cierto? Van generando, em, mm, puede ser, pues ya depende. Discúlpenme un momento. Entonces hablábamos de las cuencas tipo corredor, ¿cierto? Y ahora íbamos a hablar de los canaletes o canales. Entonces, ¿qué pasa? Pues dada la topografía, dadas las condiciones, digamos, de que en la parte baja no existe ningún tipo de afluente, ¿cierto? Solo se presenta como en la parte alta, es donde llegan los cursos de agua a formar parte, ¿cierto? Toda esta parte de aquí hacia abajo únicamente es un solo canal, no le llega ningún afluente, ¿cierto? En algunos casos, desafortunadamente, para cuando estos ríos han ingresado a la parte urbana, se generan estos canales artificiales, ¿cierto? Sin embargo, también naturalmente se presentan estos canales donde solo recorre el agua aquí sin llegar ningún afluente en la parte de aquí, ¿cierto? Esta parte de aquí, de esta parte ya digamos baja y donde ya va a desembocar el agua, ¿cierto? Entonces, estos son los tipos de corrientes que nosotros podemos tener. Mire que este tipo embudo, ¿cierto? Es característico de cuencas de montaña, ¿cierto? Este tipo corredor son típicos de corrientes o digamos de cuencas de planicies. Y esta parte de acá pues ya son canales, como le digo, ya de deyección, o sea, ya canales de donde va a desembocar el río principal, ¿cierto? Que como le digo, para el caso de algunos objetivos o algunos usos que le da el hombre, lo que va generando es, genera un canal y por allí circula el agua, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, para lo que corresponde sistemas de riego, ¿cierto? Lo llevan por estos canales. Cuando se trata de utilizar para hidroeléctricas, los conducen por estos, el agua la conduce por estos canales, ¿cierto? Entonces ya en algunos casos lo más general que podemos tener son cuencas tipo embudo, cuencas tipo corredor. Esta es muy poco naturalmente, pero artificialmente o digamos gracias al uso, bueno, no gracias, digamos, sino que aprovechando el agua que se tiene, pues el hombre lo que ha hecho es construir esas infraestructuras y conducirlas por un canal, ¿cierto? Para aprovecharlas posteriormente. Ahora vamos a las formas de las cuencas. Nosotros tenemos cuencas de tipo circular, cuencas de tipo alargadas y cuencas de tipo irregular. Veamos aquí como los gráficos, ¿cierto? Entonces, esta circular, mire, ustedes pueden darse cuenta. Entonces, si yo trazo el perímetro,
¿cierto? De la cuenca, ¿cierto? La línea divisoria imaginaria, entonces me forma como un círculo, ¿cierto? Me forma como un círculo. Entonces, este es un tipo de forma de cuenca. La otra es alargada, como pueden observar aquí, ¿cierto? Entonces, por la extensión, por el área, por la topografía, entonces me forma esto. Y esta es irregular, ¿cierto? Como pueden observar. Entonces, teniendo en cuenta la cuenca del río Mira, ¿ustedes qué forma le considerarían que es? ¿Es circular, es alargada o es irregular? Yo creería, profe, que es irregular. Es irregular. Veamos más adelante y completa la cuenca del río Mira. Esta. ¿Es circular, es alargada o es irregular? ¿Cómo? Irregular. Irregular. Si nosotros la completamos únicamente, o sea, si nosotros analizamos toda la cuenca desde el punto de vista, digamos, integral, tanto del lado ecuatoriano como colombiano, diríamos irregular. Pero si únicamente solo vamos a tener en cuenta aquí lo que corresponde a la cuenca desde el lado colombiano, ¿cierto? Esta sería alargada. ¿Sí? ¿Sí la observan? Sí, profe. Si solo analizáramos el lado colombiano sería alargada, pero si la analizamos a nivel integral, a nivel binacional, sería irregular. ¿Listo? Ay, carajo. Me salí. Listo. Ahora, ¿por qué es importante nosotros tener estas formas? ¿Por qué estudiar estas formas o determinar las formas de las cuencas? Porque depende de esto, ¿cierto? Cuando yo vaya a hacer un análisis de gestión del riesgo, la forma que tenga una cuenca me va a determinar el grado de agresividad o el grado de complejidad o el grado de daño que me puede causar. ¿Cierto? Por eso es importante. Entonces, por ejemplo, que para un problema de inundación, de deslizamiento, es más complicado que yo tenga una cuenca circular. ¿Por qué? Porque el tiempo de concentración del agua, ¿cierto? Desde donde nace, ¿cierto? Hasta donde desemboca, el tiempo de concentración de una gota de agua de acá arriba hacia acá abajo va a ser en menor tiempo, ¿cierto? Y entonces me va a generar mayor torrencialidad, ¿cierto? La concentración de esta gota de agua es en el menor tiempo hasta donde desemboca. En cambio, en esta largada me da tiempos, el tiempo de concentración, ¿cierto? Desde donde nacen hasta donde desemboca, el tiempo es más largo. Acá es más corto, acá es más largo. En el caso de la irregular, pues también puede ser que sea más largo, ¿cierto? El tiempo de concentración de una gota de agua, ¿cierto? De donde nace hasta donde desemboca, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando yo necesite evacuar a la gente, yo sé que entonces va a tardar mucho el agua, la concentración del agua desde acá donde nace hasta donde desemboca. Entonces, me da tiempo para evacuar a la gente, generar como todo una alerta. En cambio, en las circulares es más peligroso, ¿cierto? El tiempo de concentración es más corto. ¿Listo? Por eso es importante tener en claro y en cuenta la forma de una cuenca. Ahora, esa forma también va a estar asociado a los tipos de drenajes, ¿sí? A los tipos de drenajes que nosotros tengamos. Y cuando yo hablo de los tipos de drenaje, perdón un momentico. Cuando hablo de los tipos de drenaje, es todos esos afluentes que confluyen hacia un curso principal. Que en este caso, entonces, mire,
Mire estas formas de la red de drenaje, ¿cierto? Entonces dice que existen dos tipos de drenaje, los que se han formado por erosión y los que se han formado por deposición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los que se han formado por erosión, entonces son más profundos, me forman canales muy profundos, ¿cierto? Muy profundos. ¿Sí? O sea, este es el canal, ¿sí? Y si yo hago un trazo vertical, puede ser que la profundidad hasta donde llegue el canal sea este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces por erosión ha ido socavando, socavando, socavando el río. Antes estaba en esta parte superficial por donde corría el río, pero entonces dado a la erosión, entonces cada vez esto va bajando, va bajando, va bajando y me va generando un canal bastante profundo, ¿cierto? Entonces estos son los tipos de drenaje por erosión. Los de deposición es diferente. Entonces, los de deposiciones, entonces, está el canal aquí, ¿cierto? Y está acá desde la parte alta, ¿cierto? ¿Qué ha pasado entonces? Todas las piedras, ¿cierto? Todas las piedras, todo esto va acarreando con la fuerza del agua, el suelo va acarreando con el paso con la fuerza del agua y se me van concentrando en la parte de acá, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de drenajes de acuerdo a la erosión y de acuerdo a la deposición. La deposición es el arrastre y la concentración de ese material, ¿cierto? Hacia los cursos de agua. Aquí tenemos los drenajes por erosión. Entonces, los drenajes por erosión se clasifican en dendrítico, drenaje paralelo, subparalelo, radial, anular, ¿cierto? Enrejado o en rastrillo, ¿sí? Y rectangular. Esos son los tipos de drenaje por erosión. Y aquí los podemos nosotros observar, ¿cierto? Entonces, este es el tipo dendrítico. ¿Qué me quiere decir? Entonces, miren la cantidad de drenaje que se va formando, ¿cierto? Me va formando aquí una red, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cierto? No hay un patrón, digamos, regular de cómo estos cursos de agua, estos nacimientos, estas quebraditas se van disponiendo hacia el curso principal. En cambio, en el otro, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta en el paralelo, entonces, está el canal principal, este es el canal principal, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacen los drenajes? Mire, aquí, paralelamente al curso principal, se van depositando sus aguas paralelamente. Aquí está el canal principal y mire, paralelamente, entonces, ellos van dirigiéndose y depositando sus aguas al canal principal. A eso le llamamos paralelo. El circular es este. Entonces, existe un lago, ¿cierto? Y entonces, circularmente, ¿cierto? Las aguas, los drenajes o los afluentes van llegando a ese depósito de agua. Este es el circular, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos en el caso, por ejemplo, del subparalelo, ¿cierto? Entonces también paralelamente al canal principal, este es el canal principal, es así como se van dirigiendo los afluentes, ¿cierto? Tenemos acá este anular, ¿sí? Entonces aquí puede ser que aquí sea un nacimiento de agua, ¿cierto? Y de aquí entonces van saliendo los afluentes, ¿sí? De aquí van saliendo los afluentes hacia abajo, ¿cierto? Y en el radial, todos van llegando, ¿cierto? A este canal. Puede ser que este sea el canal, ¿cierto? Entonces todos van llegando hacia este, van concentrándose. O puede ser también que aquí sea un depósito natural de agua, ¿cierto? Y todo va concentrándose allí, ¿cierto? Esas son las formas que nosotros podemos tener aquí tenemos este tipo rastrillo. Este es el trellis o tipo rastrillo, ¿cierto? Como formas de la red de drenaje. Ahora sí, los deposicionales. Podemos observar aquí una forma de
ríos que forman meandros. Ustedes se dan cuenta aquí, ¿cierto? Estos son los meandros, ¿cierto? Y van generando islas, ¿cierto? Y entonces estos son una forma de drenajes deposicionales. Entrelazado, pueden observar allí, o sea, no hay un canal principal, finalmente todo va confluyendo hacia más abajo consolidar el canal principal y un paralelo, ¿cierto? Estos son, por lo general, estos son desde las partes montañosas, ¿cierto? Y esos son característicos de las partes planas, ¿sí? Tanto los generados por erosión, fruto por erosión, pues están asociados a la parte montañosa y los deposicionales están asociados hacia la parte plana, llana, ¿cierto? O de topografía, pues, inferior al 10%. ¿Hasta ahí preguntas? Entonces, si observamos acá la red de drenaje, ustedes miran todas esas lineecitas de color azul. Esos son los drenajes o los cauces que llegan al río principal. Allí entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué tipo de drenaje nosotros encontramos? ¿En dónde, profe? En la cuenca del río Mira puede ser a nivel integral o a nivel solo de Colombia. Pues a nivel Colombia creo que encontramos el drenaje deposicional, profe. Ya Ujú. que creo que es plano, aunque no he ido, pero creo que es plano, profe. Pues la parte de acá, ¿no? Ya. ¿Quién conoce el río Mira en la parte alta? Pues el lado colombiano, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? No, profe, estamos aquí. Profe, ¿qué le digo? Si existe la posibilidad de volver a la imagen donde muestra los ejemplos de los tipos de... Aquí. Este es el dendrítico. Este es el subparalelo, el rastrillo, radial, anular y circular. Pues, profe, yo Ujú. podría decir que ¿cómo se dice? Puede ser su paralelo, profe. Ya. ¿Cómo? Profe, Sí. yo lo miro, o sea, según un poco más dendrítico. Ujú. Mire, para el caso de la cuenca del río Mira, en la parte alta, como está asociada a la montaña y a erosión, sería de tipo dendrítico, ¿cierto? Tanto en el lado ecuatoriano como en el lado colombiano. Pero cuando ya, esta es en la parte alta montañosa, ¿cierto? Pero cuando ya el río, en el caso del lado colombiano, el río ya coge la parte plana, toda esta parte de aquí sería, ¿cierto? Forma meandros, ¿cierto? Entonces, el río, podríamos decir que de acuerdo a los tipos de drenaje, ¿cierto? Se pueden clasificar en dos. En la parte alta sería de tipo erosión dendrítico y en la parte baja sería deposicional, ¿cierto? Meándrico, ¿sí? ¿Por qué meándrico? Porque ustedes se han dado cuenta, pronto aquí se me perdió ya, ¿cierto? Lo que hace el río, ¿sí? Es formar en la parte ya bien baja, esta parte de aquí del Bajo Mira, va generando esto. No sé si ustedes lo han podido navegar. Eso me va generando, ¿cierto? Me va generando islas, ¿cierto? Entonces, podríamos hablar
en el mismo río se presentan dos tipos de drenaje, de tipo erosión y de tipo deposicional. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, veamos el orden de los cauces. Ustedes entonces se pueden dar cuenta aquí esta cantidad de afluentes, ¿cierto? Estas líneas azulitas corresponden a la cantidad de riachuelos que van llegando a los cursos de agua principal, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace en términos hidrográficos? Todos esos cauces son importantes, ¿sí? Y entonces lo que se tiene que hacer es contar la cantidad de riachuelos o de afluentes que le llegan al río principal. ¿Para qué? Para definir cuál es el orden mayor que tiene la cuenca. O sea, finalmente analizar qué tan grande o tan pequeño es el río, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del orden de los cauces, dice que todos los cauces que no tienen tributarios son designados cauces de primer orden, ¿cierto? Cuando dos cauces de primer orden se juntan, forman un cauce de segundo orden. Cuando dos cauces de segundo orden se forman un cauce de tercer orden y así sucesivamente. Ahora, si una corriente de una orden determinada se junta con una corriente de un orden inferior o superior, no pasa nada, o sea, no cambia el orden de ninguno. Este es el modelo Horton, ¿cierto? O sea, hay un teórico de la zonificación hidrográfica que hizo este proceso, ¿cierto? Entonces, mirar, este es un afluente de primer orden y este es un afluente de primer orden, ¿cierto? Entonces, este es de primer orden, este es de primer orden. Estos dos de primer orden se juntan aquí, ¿cierto? Forman la confluencia y forman un afluente de segundo orden. ¿Cómo se hace este ejercicio? Se hace desde donde nace hasta donde desemboca. Nunca hay que hacerlo de donde desemboca hasta donde nace, no. Siempre para saber cuál es el orden el orden de la cuenca, siempre se hace desde donde nace a donde desemboca. Aquí, este es un trabajito bastante dispendioso. Entonces este es un afluente de primer orden. Este es un afluente de primer orden. Los de primer orden, los dos afluentes de primer orden forman uno de segundo, ¿cierto? Y llegó hasta aquí el de segundo. Ahora, este es de primer orden y este también es de primer orden. Me forman uno de dos. Ahora dice que un afluente de segundo orden con un afluente de segundo orden me forma un afluente de tercer orden, ¿cierto? Este sería tercer orden, ¿sí? Perdón el número. Ahora sí, este es un afluente de primer orden. Este es de primero. Si se junta con uno de tercero, ¿genera un cambio? No. Este de primer orden. Si se une con el de tercer orden, ¿genera un cambio? No. Dice que un inferior y un superior al unirse no puede, al confluirse no generan un cambio, ¿cierto? Pero si yo ya voy hasta aquí, este era de tercer orden, con uno de tercer orden, sí me genera uno de cuarto orden, ¿cierto? Este era de tercero, ¿cierto? Este era tercero, este sigue de tercero, entonces de aquí hacia abajo, ¿sí? Me forma el de cuarto orden. Finalmente, el río cuando deposita sus aguas en el océano o un río de mayor caudal, me forma, digamos, es de cuarto orden. ¿Qué me quiere decir eso? Que entonces, en ese caso, el río pues tiene un alto caudal, ¿cierto? Es un río donde, en el proceso donde todo el área que cubre es de un alto drenaje, ¿cierto? De altos afluentes, por eso entonces yo puedo tener aquí un caudal bastante representativo, ¿cierto? Entonces, aquí lo podemos mirar
esquemáticamente nuevamente. Entonces, 1 de 1 y 1, ¿cierto? Me forma un 2, los de 2 me forman 3, los de 3 me forman 4, ¿cierto? Aquí mire, 1, 1 me forma un de 2, 1, 1 me forma de 2, 1 de 2 me forma el de 3 con el de 3 aquí, entonces ya me forma el de 4, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hizo la hidróloga que trabajó en la cuenca del río Mira, ¿cierto? Entonces, subrayar aquí y definir cuáles son, de pronto aquí no alcanzan a percibir ustedes, ¿no? ¿Cuántos, imagínense lo dispendioso que es? Tenemos que contar cuántos afluentes son de un orden, cuántos afluentes de segundo orden, cuántos de tercero, cuántos de cuarto, cuántos de quinto y finalmente al depositar el agua acá, el río Mira es de sexto orden. Es de sexto orden como lo señala aquí. ¿Cierto? ¿Qué me quiere decir? Que es un río altamente con una alta densidad de drenaje o una alta densidad de afluentes. ¿Cierto? Por tanto, es un río de alto caudal, ¿cierto? De un alto caudal y eso puede obedecer a el tema climático, ¿cierto? A las condiciones climáticas, al tipo de vegetación que se presenta en la zona. ¿Listo? Y al origen del suelo. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, eso quiere decir que hacer el control del río Mira es más dispendioso por motivo que tiene muchos afluentes, ¿no? Exactamente, sí, O sea, señor. para de contaminación. Ese me quiere decir varias cosas. Si la cuenca del río Mira es de alta densidad de drenajes, ¿cierto? Uno, desde el punto de vista natural, diría, estoy garantizado en tener cantidad de agua. Pero si mi objetivo es producción, por ejemplo, yo no tengo tanta área que esté destinada a la producción, porque todo está bañado por agua. Si ustedes se observan, se dan cuenta allí. ¿Dónde podría yo realizar actividades, actividades de tipo productivo o de tipo urbanístico, cuando todo eso mire cómo está esa alta densidad de drenaje? Pues, ¿qué hace la gente? En ese caso, lo que hace es disecar, drenar esas aguas para disecar el suelo, ¿cierto? ¿Por qué? Por la alta densidad de drenaje. Bien. Bueno, lo que decía, volvemos a lo que decía el video, ¿cierto? La cuenca no solo es agua, la cuenca no solo es el río, ¿cierto? La cuenca está integrada por unos componentes, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar desde el punto general cuáles son esos componentes que integra la cuenca. Entonces, tenemos unos componentes teniendo en cuenta una base física, una base ecológica y una base social. Entonces vamos a mirar primero esos componentes que tiene la cuenca desde el punto de vista físico. Entonces vamos a hacer un estudio, un análisis, una revisión de cuáles son esos componentes que integra la cuenca desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista geomorfológico, desde el punto de vista de suelos, ¿cierto? De clima, de zonas de vida, de hidrografía y de hidrología, ¿cierto? Esos son los grandes componentes desde el punto de vista físico. Acá entonces, digamos, estos son los componentes y estos son los subcomponentes, ¿cierto? Entonces vamos a empezar nosotros a hacer un estudio más profundizado frente a qué es lo que contiene la geología, lo que me interesa a mí desde el punto de vista geológico estudiar en la cuenca, lo que me interesa estudiar a mí desde el punto geomorfológico, ¿cierto? Lo que tiene la cuenca. Lo de suelos, ¿cierto? Lo de clima, zonas de vida, hidrografía e hidrología. Entonces, desde el punto de vista también ecológico, que es lo que vamos a ver el día de mañana,
¿cierto? Vamos a analizar desde el punto de vista ecológico, podríamos decir biótico, ¿cierto? Me interesa conocer la cobertura, me interesa saber el tipo de uso del suelo, me interesa conocer cuáles son los conflictos de uso del suelo, la biodiversidad en fauna y flora, el tipo de ecosistemas que tiene la cuenca, ¿cierto? Entonces, estos dos grandes componentes que vendría siendo la base física y la base biótica es lo que vamos a ver en el transcurso de esta semana. Y lo que quiero que ustedes entonces vayan ya de una vez consultando, ¿cierto? Entonces, ustedes van a consultar para el día de mañana, van a consultar el Ponca del Río, Guaitara, ¿sí? Van a descargarlo desde la página de internet en grupos, ¿cierto? A ver, ustedes están consolidados, ¿cuántos grupos? Si no estoy mal, profe, creo que 8 o 7, si no estoy mal. Creo, no sé. A ver, yo tengo por acá mis notas, veamos. ¿Cuántos grupos son? Ocho, ¿no? Son 8 grupos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ustedes? Van a coger el Ponca del Río Guaitara, ¿cierto? Que lo van a descargar, pero solo el documento de diagnóstico, ¿no? No vayan a descargar ningún otro más, solo el de diagnóstico. En el diagnóstico, entonces, el grupo de, a ver, acá creo que los tengo. Acá creo que los tengo. Bueno, entonces, el grupo de... El grupo de Granja Moreno, Julián, ¿está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a consultar el componente geológico. En el Ponca del Río Guaitara, en el componente de diagnóstico, van a consultar todo lo que incluye, van a leerlo, van a revisarlo, qué es lo que incluye el componente geológico. ¿Listo? Bueno, profe. El grupo de Ordóñez Mejía Alexa, ¿está? Sí, profe. Van a Sí, revisar profe. entonces todo lo que incluye el componente geomorfológico. Dentro del diagnóstico, entonces, la geomorfología, quienes estudiaron y planificaron la cuenca del río Guaitara, ¿qué es lo que incluyeron o que estudiaron en ese componente? ¿Listo? En geomorfológico. El grupo de Blandón Dajome Elizabeth, ¿está? Presente, profe. Muy bien, entonces ustedes van a revisar todo lo que corresponde a suelos. ¿Qué fue lo que estudiaron en el componente de suelos?
El grupo de Valeria Ortiz. Presente, profe. Bueno, entonces van a consultar todo lo que corresponde al componente clima, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estudiaron en el componente clima? María Clara Benavides. Presente, profe. Bueno, entonces ustedes van a revisar y analizar lo que estudiaron en el PONCA, lo correspondiente al componente de zonas de vida. El grupo de Álvarez Laura. Presente, profe. Entonces, ustedes van a revisar todo el componente de hidrografía. Ojo aquí, es con G, ¿no? Hidrografía, no hidrología. Hidrografía, ¿listo? Jimmy Ordóñez. Presente, profe. Entonces, ustedes van a revisar todo el componente hidrológico. Hidrológico. Profe. ¿Listo? Y para el caso del grupo de Diego Andrés Villota, Presente, profe. vamos a revisar ya desde la base biótica, ¿cierto? Y ecológica, lo que estudiaron en cobertura vegetal. Listo, profe. ¿Listo? Entonces van a ustedes a estudiar, a revisar el documento, lo van a ustedes a leer pues por capítulo, subcapítulo, lo que esté allí como esté planteado, y de acuerdo a eso entonces hacemos un resumen de lo que encontraron. Van a sacar un resumen que o bien en texto o bien en diapositivas lo van a presentar. Bueno. Bueno, profe, y eso Por es favor, de para... repetir lo que dijo. Le decía que entonces ustedes o bien en texto, en un documento, ¿cierto? O en diapositivas van a hacer el resumen de lo que encontraron en cada uno de los componentes. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Y eso para cuándo? Entonces, eso lo haríamos para mañana en la mañana. Mañana a las 7:30 de la mañana, ustedes arrancan con esa presentación de este resumen. Entonces, les queda de aquí hasta, son las 10 de la mañana, ¿no? 10, 11, 12, 1, 3 horas para hacer la consulta. ¿Listo? Les dejo el tiempo para que ustedes hagan la consulta, señora. Profe, pero anda un comunicado que mañana no va a haber energía de 7 a 10 de la mañana, pero no sé si es tan cierto. Bueno, de todas maneras, preparen. Igual ustedes tienen que preparar. Puede ser que haya o no haya energía, pero igual tenemos que estar preparados. ¿Listo? Bueno, profe. Profe. Señora. Al inicio de la clase, ese es el que usted dijo que iba a escoger a los dos del grupo para explicarlo. Claro, pero cuando vaya, o sea, cuando se vaya a iniciar la clase mañana, ahí es donde se escoge. Ah, ok. Ujú. ¿Listo? ¿Queda claro entonces? Profe, Cristian. qué pena, compañero. Existe la posibilidad. Profe, no sé si, yo no sé si escuché mal, pero usted al inicio dijo que el jueves había otra exposición. Sí, claro. Sí, así. Así. ¿Y qué le digo? ¿Existe la posibilidad de que envíe los temas de una vez, profe? Sí, yo por el WhatsApp ya les envío. Ya, gracias. Listo. En el transcurso de esta mañana ya le estoy enviando los temas por grupo. Bueno.
La profe, y si en Bueno, caso mañana no hay energía, Si mañana no hay energía, pues tenemos que ver otra opción, ¿no? O sea, puede ser que, a ver, veamos el comunicado que dice. Permítame un momento. bueno. Aló. Pues ahí dice que ha programado la suspensión de energía de la siguiente manera. Miércoles 12 de enero de 8 a 10 de la mañana. O sea, nosotros arrancaríamos la clase, ¿cierto? A las 10 de la mañana. Bueno, profe, pero igual acá dicen que la mandan a 1 hora y cuando llegue el día. Sí, profe, teniendo en cuenta que no se ha cumplido. Sí, tranquilos, pues igual que vamos a estar pendientes, yo me voy a estar comunicando con su representante y donde exista ya, digamos, donde esté normalizado el fluido, pues de una vez arrancamos. La idea es que tanto a ustedes como a mí nos interesa avanzar en la temática. Bueno. Listo, jóvenes, entonces, por favor, avancen en este caso. Profe, Sí. es una pregunta que si no se la hago no puedo dormir esta noche. ¿Qué pasó? Profe, mira que tengo una duda, es una duda cuando, por ejemplo, más que todo sobre la zona costera. Tengo entendido que el mar, el mar Caribe y el Atlántico son unos mares estables, ¿sí? O sea, que ni suben ni bajan, ¿sí? Pero el mar Ya. Pacífico es un mar que sube y baja. Entonces la pregunta que yo tengo, la inquietud que tengo, es que toda esa agua del mar Pacífico, cuando baja, ¿hacia dónde se va? ¿Cómo? El agua que O sea, la duda que tengo baja, ¿a como dónde se tal, va? que, o sea, sí, porque o sea, el mar sube en un horario y baja en otro horario, ¿sí? Y yo miro que el agua, o sea, el agua que baja vuelve a subir, o sea, en su mismo nivel, el mismo volumen, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿el agua cuando baja, hacia qué parte se dirige? Bien, o sea, ahí le voy a poner entonces una tarea, porque ese tema para explicarlo es muy largo. Eso tiene que ver con la zona de confluencia intertropical, con la zona de confluencia intertropical, ¿cierto? Entonces, me gustaría que todos leyeran ese concepto o sea, digamos, no el concepto, sino es una manera de explicar cómo la marea sube, cómo baja, cómo se da la rotación terrestre, ¿cierto? Y cómo eso está afectando directamente a la marea alta y la marea baja. Y de acuerdo a la posición nuestra, ¿cierto? Con el trópico ecuatorial, ¿cierto? Cómo es que nosotros nos vemos afectados por esa alta y baja marea. Entonces, se llama zona de convergencia, zona de convergencia intertropical. ¿Sí? Entonces, es un concepto que para mañana lo consultamos, lo revisamos y lo discutimos. ¿Le parece? Listo, profe. Bueno. Listo. Profe, disculpe, otra pregunta que quiero Sí. hacerle. Sobre acerca de los temas que dejó, esa información se puede encontrar en la página de Página de planes Corpo Nariño. Página de Corpo Nariño. O si no, usted puede colocar allí Ponca del Río Guaitara, documento diagnóstico. Y ahí lo va a encontrar. Ah, ya.
Listo, profe. Porque es que yo estaba buscando y me salía una página también que decía planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas PONCA. Entonces quería salir como de duda. Pero gracias. Ujú, sí, señor. ¿Listo? Listo. Vale. Bueno, jóvenes, entonces que les rinda. Cualquier pregunta estoy en el WhatsApp. Bueno. Bueno, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Jóvenes, listo, hasta mañana. Mañana.